Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Y en esta oportunidad vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Ok? Entonces vamos a partir con lo que vamos a ver esta semana en la asignatura de Ciencias Naturales, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Ya? El objetivo, o primer objetivo que tenemos en la asignatura, es conocer el sistema reproductor femenino y masculino, y además de conocer el sistema, ¿cierto? Identificar sus órganos y cuáles son sus funciones. ¿Ok? Entonces, a manera de introducción, antes de señalar, ¿cierto?, que lo que es el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, identificar los órganos y funciones, es importante que nosotros podamos señalar, ¿cierto?, y podamos comprender que el sistema reproductor, cuando hablemos del sistema reproductor masculino y femenino, vamos a estar señalando, ¿ya?, o haciendo alusión a lo que tiene que ver con la reproducción humana, ¿ya? Y como dice acá, sabemos que las personas nos reproducimos sexualmente, ¿ya? Es decir, tenemos una reproducción sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que consiste en la unión de dos células llamadas células sexuales o gametos. Es decir, ¿cierto? En este caso, como lo vamos a ver más adelante, las células sexuales son o gametos, el espermatozoide, ¿cierto? Y el óvulo. En el caso de la mujer y el espermatozoide en el caso del varón. Bueno, y para entender la reproducción humana, debemos conocer las características del sistema reproductor femenino y masculino. Entonces, cuando ahora nosotros trabajemos lo que corresponde a ambos sistemas, ¿cierto? En el fondo vamos a estar haciendo alusión a lo que corresponde a la reproducción humana, ¿ya? Tanto el sistema reproductor masculino como femenino, ¿cierto? Están muy relacionados con lo que tiene que ver con la reproducción, ¿ya? Entonces, vamos a partir por el sistema reproductor femenino, ya que en forma bien general las partes o estructuras, ¿cierto?, que tiene este sistema, en el caso de las mujeres, son, tenemos al centro el útero, ¿ya?, que es este órgano que tenemos acá. Tenemos acá, ¿cierto?, a la orilla tenemos el endometrio, que es este que estoy señalando acá, endometrio. Tenemos el miometrio, ya que es la parte externa del útero, ¿ya? Tenemos arriba los ovarios, estas dos pelotitas, ¿cierto?, que tenemos acá, los ovarios, son dos, y los ovarios se conectan con el útero a través de las trompas de falopio, que son estos conductos, ¿cierto?, que tenemos acá. También son dos, ¿ok? Tenemos hacia abajo el cuello uterino, que es esta parte de acá, y por último tenemos la vagina, ¿ya? Esos son los principales o las principales estructuras que componen el sistema reproductor femenino, ¿ya? Pero es importante que dentro del sistema reproductor femenino ustedes puedan comprender que existen dos componentes, ¿ya? Que son los genitales internos, ¿ya? Y los genitales externos, es decir, ¿cierto?, lo que está al interior del organismo, ¿cierto?, y por fuera, que esto ya se pueden básicamente ver, ¿ya? Esos son, se pueden percibir a través de la vista, estos no, ¿ya? En esto hay que hacer alguna intervención quirúrgica, ¿cierto?, para poder llegar a ellos, porque se encuentran en el interior de nuestro organismo. Estos son externos, los podemos incluso ver a simple vista, ¿ok? Y dentro de los genitales internos, ¿cierto?, del sistema reproductor femenino tenemos los ovarios, el oviducto, el útero y la vagina. Y dentro de los genitales externos podemos nombrar los labios mayores, los labios menores y el clítoris, ¿ok? Vamos entonces con los genitales internos. En primer lugar tenemos los ovarios, que dijimos, ¿cierto?, que eran estas dos bolsitas, ¿cierto?, que se conectaban con el útero a través de las trompas de falopio. ¿Qué son los ovarios? Son las gónadas femeninas en donde se producen los gametos, en este caso, ¿cierto?, los óvulos, y que el específico que se utiliza para la fecundación se le llama ovocitos 2, ¿ya? Y además produce las hormonas sexuales femeninas del estrógeno y la progesterona. Esa es la función de los ovarios, ¿ok? ¿Ya? Producir los óvulos, ¿cierto? Y producir las células, las hormonas sexuales, ¿cierto?, que son el estrógeno y la progesterona. Los oviductos, o también llamados trompas de falopio, ¿ya?,
son los conductos por donde viaja el ovocito desde los ovarios hacia el útero. Y es el lugar donde ocurre la fecundación, en donde se une, ¿cierto?, el espermatozoide, luego de una relación sexual, ¿cierto?, con el óvulo que se produjo ¿cierto?, en el ovario. ¿Ya? Aquí tenemos el ovario que se conecta a través de estas llamadas, de estos conductos, ¿cierto?, que se llama trompa de Falopio. ¿Ya? Y por aquí, ¿cierto?, sale el óvulo o los óvulos, ¿cierto?, que se producen y se unen acá, en esta parte de acá, de las trompas de Falopio, en esta parte, en esta curva, se une con el espermatozoide y aquí se produce la fecundación, donde se une el espermatozoide con el óvulo, ¿cierto? Y forma una célula nueva llamada cigoto, ¿ya? Y es donde se produce la fecundación. Cuando se produce, porque eso no es siempre así. ¿Ya? Y aquí vemos gráficamente, ¿cierto?, el espermatozoide que se va a juntar con el óvulo, justo aquí en la trompa de Falopio. ¿Se fijan? En esta parte de acá. Y ahí se forma esta nueva célula, ahí está el óvulo con los espermatozoides. No todos van a pasar, solamente uno, ¿ya? Y van a lograr llegar al interior, ¿cierto?, del óvulo y formar una célula nueva que se denomina cigoto. Y ahí se produce la fecundación, en esta parte de acá. Se produce específicamente en la trompa de Falopio. Es decir, esa es la función de las trompas, unir los ovarios con el útero, pero además en esta estructura se produce la fecundación. ¿Ok? Tenemos también el útero, ¿ya? Que es un órgano muscular que presenta 3 capas de tejido muscular. Tenemos el perimetrio primero, ¿ya? Que es este que tenemos acá. Tenemos el miometrio, que es la parte rosadita que podemos observar, y tenemos el endometrio, ¿ya? Que es ese rosado más fuerte que vemos, que es una capa que recubre el interior del útero, ¿ya? El miometrio es la capa que se contrae provocando las contracciones uterinas en el parto. Esta parte de acá, ¿cierto?, es la que provoca esos dolores fuertes cuando una mujer va a dar a luz, ¿ya? Que las que provocan las contracciones, esa es la que se contrae, ¿ya? El endometrio es la capa que se desprende en la menstruación, ¿ya? Esta que tenemos acá se desprende en los periodos de menstruación, ¿cierto? Y hace que las mujeres sangren en este periodo, ¿ok? Y en el útero es muy importante porque se implanta y desarrolla el embrión y el feto. Por tanto, es el órgano de la gestación. ¿Ya? Si bien en las trompas de Falopio se produce la fecundación, luego sigue viajando a través de las trompas y se instala en el útero. ¿Para qué? Para que ese espacio dé origen a la gestación y aquí ya vaya creciendo el bebé más adelante. ¿Se fijan? Esa es la función del útero. Y por último, dentro de los órganos interiores, ¿cierto?, tenemos la vagina, que es un órgano muscular que conecta el útero con el exterior, ¿ya? Aquí tenemos la vagina, ¿cierto? Y como ven, conecta el útero con la zona exterior, ¿ya? Sirve como canal para el parto, o sea, si hay un parto natural, el bebé va a salir por la vagina sí o sí, ¿ya? Estamos hablando de un parto natural, si es cesárea ya sabemos por dónde sale. Entonces, de aquí del útero, el bebé, ¿cierto?, pasa a la vagina, ¿cierto?, como canal de parto. Por eso sirve como canal de parto y sirve como vía de evacuación del flujo menstrual. ¿Ya? Como se desprende el endometrio en el ciclo menstrual, en la etapa de menstruación, esta cae, ¿cierto?, acá con forma de sangramiento. Y además como órgano copulador. ¿Ya? Es la que en el fondo recibe, ¿cierto?, al pene en la relación sexual. ¿Ok? Esa es la vagina, que es el último de los órganos internos o genitales internos. Ahora vamos a pasar a ver los genitales externos, ¿ya? El conjunto de genitales externos se conoce como vulva. Todos los genitales externos que nosotros podemos ver, ¿cierto?, por fuera, en el caso de una mujer, se conoce como vulva. Todo esto. Y está compuesto por el clítoris, ¿cierto?, los labios menores y los labios mayores. En el caso de los labios mayores, ¿cierto?, son estos que vemos más por fuera, estos más gruesos, ¿ya? Estos son los pliegues de piel que protegen las estructuras más internas, ¿ya? Todos tienen alguna importancia, ¿ok? Luego tenemos los labios menores, ¿ya? Que son estos que ya tenemos más al interior, estos de acá, ¿ya? Y son los pliegues de piel menores que contienen glándulas sebáceas, ¿ya? Las que, ¿cierto?, están ya al interior de los labios mayores. Ahí vienen los labios menores. Y por último tenemos el clítoris, que es la masa de tejido eréctil y nervioso, que se encuentra ya en esta parte del interior. ¿Ya? Ese es el clítoris. Y esos son los genitales externos.
Ahora vamos a pasar al sistema reproductor masculino, ¿ya? Y al igual que el femenino, ¿cierto? Tiene diferentes estructuras, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, esta bolsa que tenemos acá, que es la vejiga urinaria, donde se almacena, ¿cierto? La orina. Tenemos el recto. Esta es como una visión de costado, ¿ok? Como si como una especie de corte por la mitad para que podamos ver los órganos, ¿ya? Tenemos el recto, tenemos la próstata, esta bolsita que está acá, tenemos las glándulas de Cooper, ¿ya? Tenemos en el caso del testículo, ya aquí tenemos el testículo y el testículo está formado por el canal deferente, ¿ya? Que es ese conducto que vemos acá. Tenemos el testículo, ¿cierto? En el interior y la bolsita se llama escroto, ¿ya? Esa es la bolsita y al interior aloja el testículo y esta estructura que rodea el testículo que se llama epídimo, ¿ya? Acá. Y tenemos la otra estructura que es el pene, ¿cierto? Que se compone por el cuerpo cavernoso, que es lo que señalamos acá. Y en la punta, ¿cierto? Tenemos el prepucio, el cuerpo esponjoso y tenemos el glande para finalizar. Y el conducto, ¿cierto? Que conecta la vejiga, en este caso, con el pene, ¿cierto? Para que pueda expulsar, ¿cierto? Los diferentes elementos, ¿cierto? Tenemos la uretra, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la anatomía del sistema reproductor masculino? ¿Ya? Si bien en el caso de las mujeres, ¿cierto? En el sistema reproductor femenino, eh, está formado por órganos interiores, ¿cierto? Estructuras interiores y otras exteriores. En el caso del masculino está formado por las gónadas, las vías de conducción, las glándulas anexas y también el órgano copulador, ¿ya? Entonces vamos a ver también detallado cada uno de ellos. Primero tenemos las gónadas, que son los testículos, ¿ya? Las gónadas masculinas son los testículos y producen espermatozoides y testosterona, ¿ya? Producen el gameto, ¿cierto? Que puede producirse, se utiliza para la fecundación y la hormona sexual, que en el caso de los varones es la testosterona, ¿ya? Los testículos se encuentran dentro del escroto, acá tenemos el testículo, los testículos, ¿cierto? Porque los varones son dos, ¿cierto? Y al interior se encuentra el testículo, ¿ya? Tenemos el escroto, perdón, y tenemos al interior el testículo, ¿ya? Y se encuentra en una temperatura menor a los 37 grados aproximadamente, ¿ya? Aquí tenemos el testículo con un corte a la mitad, ¿ya? Tenemos los túbulos seminíferos, ¿ya? En donde se produce el semen, que pasa después a esta estructura que es el epidídimo, ¿ya? Y pasa después por otros conductos, ¿ok? Tenemos también las vías de conducción, ¿ya? Que en este caso es epididídimo, ¿ya? Que es la prolongación de los túbulos seminíferos que se ubican sobre los testículos y tiene como función almacenar los espermatozoides hasta que maduren. ¿Dónde se encuentran los espermatozoides? En el semen, ¿ya? Por tanto, pasan de los túbulos seminíferos a estas vías de conducción que es el epidídimo, que es esta que está acá, que está en el contorno del testículo, y ahí, ¿cierto? Se almacenan hasta que estos espermatozoides maduren, y ahí una vez que maduran, ¿cierto? Salen por otra vía que viene a continuación del epididio, ¿ya? Tenemos el conducto deferente, ¿ya? Que es por donde salen los espermatozoides, ¿ya? Después de que están almacenados en el epidídimo, ¿ya? Que en esta estructura de acá, y cuando ya han madurado, salen por el conducto deferente, ¿ya? Desde los testículos hacia la cavidad abdominal, rodeando la vejiga hasta encontrarse en la vesícula seminal, ¿ya? Salen de acá por el conducto deferente, pasan por la vesícula seminal y llegan hasta la vesícula seminal en donde se almacenan para que después puedan ser expulsados en una relación sexual, ¿ok? Ese es el recorrido que hace. Luego tenemos el conducto eyaculador, que nace de la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula, ¿ya? De la vesícula seminal y termina en la uretra. Y en la uretra, por su parte, es el conducto de eliminación del semen o también de la orina y se encuentra a lo largo del pene, ¿cierto? Que era este conducto que veíamos en esta parte de acá. En este caso es que está señalado de color verde, ¿ya? Por aquí se elimina el semen y también se elimina la orina, ¿ok?
Y tenemos también, dentro del sistema reproductor masculino, las glándulas anexas, que es básicamente la vesícula seminal, ¿ya? Que son dos glándulas, ¿ya? Que vierte secreciones al conducto eyaculador. El líquido se caracteriza por otorgarle energía a los espermatozoides y neutralizar la acidez del ambiente vaginal, ¿ya? Que en este caso este líquido, ¿cierto?, es el semen, ¿ya? Eso corresponde a la vesícula seminal. La próstata, por su parte, es una glándula que secreta un líquido que ayuda a la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Esa es la función de la próstata. Y por otra parte, las glándulas bulbouretrales ya son glándulas que secretan sustancias que lubrican las paredes de la uretra y neutralizan la acidez del medio que provoca la orina. ¿Ya? O sea, todas estas estructuras, ¿cierto?, trabajan, ¿cierto?, de una u otra forma, ¿cierto?, para que todo este sistema funcione, ¿ya? Y pueda, en este caso, el varón, ¿cierto?, a través de su sistema reproductor, ¿cierto?, se pueda producir la fecundación, pueda eliminar, ¿cierto?, o expulsar semen dentro de una relación sexual, o pueda, por ejemplo, expulsar la orina, ¿ya? O sea, todo trabaja muy mancomunado. Y por último tenemos el órgano copulador, ¿cierto?, que es el pene, ¿ya? El órgano copulador permite la expulsión del líquido seminal, del semen, ¿cierto?, en la eyaculación. Y en su interior se encuentra la uretra peniana, ¿cierto?, que también participa en la función básica, que también corresponde en este caso, a la eliminación de la orina. ¿Ya? Ese es el órgano copulador que generalmente, ¿cierto?, se aloja al interior de la vagina, ¿cierto?, para que se produzca la copulación y expulsar, ¿cierto?, el semen. O también cumplir la otra función, ¿cierto?, que es expulsar la orina. ¿Ok? Y ahí tendríamos lo que corresponde, como dijimos al comienzo, a conocer el sistema reproductor femenino y masculino y lo más importante, saber identificar cuáles son los órganos más importantes y saber cuáles son sus funciones. ¿Ya? Porque cada estructura, tanto del sistema reproductor masculino como femenino, cumple una función específica para que este sistema o todo el sistema, ¿cierto?, pueda funcionar de la manera correcta en nuestro organismo, tanto en las mujeres, ¿cierto?, como en los varones. ¿Ok? Así que eso sería entonces para comenzar con la asignatura de ciencias naturales, el sistema reproductor femenino y masculino, y además identificar sus órganos y funciones.